cada vez nos van sorprendiendo. Estamos hablando de Rafael Archondo, que él estaba en Bolivia en inicios de este mes de octubre y ahora ya se encuentra en México. Rafael, qué gusto saludarlo, un abrazo a la distancia hasta México lindo. Nos va a contar un poco de lo que estamos viviendo también en el país. Rafael, buenas tardes. No lo escucho a Rafa, le voy a pedir que habilite el micrófono. Ahora sí. Sí, querido Gonzalo, perdón. No quería que se escuchara mi tos. Entonces, ahora sí, reactivo el micrófono y te mando un abrazo fuerte y apretado a la distancia. Lamentablemente no pudimos vernos en esta mi breve visita, sí. Pero la tecnología permite que siempre estemos vinculados. Qué bueno, Rafa, qué bueno tenerlo acá. Rafa, hoy se cumplen 3 años de la victoria de Luis Arce como presidente del país. En estos 3 años, desde la mirada periodística, analítica que tiene Rafael, ¿nos podría decir cómo ve a este gobierno de Luis Arce? Pues lo que vemos es un gobierno, digamos, del MAS, el primero que no tiene a la cabeza a Evo Morales. Sin duda alguna, la sola mención de este hecho ya es interesante, ya es histórico, ¿no? Que un gobierno del movimiento al socialismo no tenga a Evo Morales en la presidencia. Este es un hito importante, de alguna manera muestra el trayecto del pueblo boliviano que el 2016 planteó justamente esta situación, ¿no? Que no fuera Evo Morales el candidato del MAS, sino otro. Y de alguna manera es un fruto, este gobierno es fruto de esa movilización del 21F. Es un resultado de las pititas entonces este gobierno. Evidentemente, sin duda alguna. Si hubiera estado Evo Morales en este momento en la presidencia, entonces no habría pasado nada de lo que ocurrió entre el 2016 del referéndum y el 2019 de la renuncia de Evo Morales, ¿no? Ahora, sin duda alguna, este gobierno se ha planteado también la meta de construir una identidad alterna a Evo Morales, es decir, mantener el trayecto histórico del MAS desde su fundación hasta ahora, pero eventualmente prescindir de la figura de Evo Morales. Eso se ha tratado de hacer en el Cabildo del 17, y estamos un poco ante el nacimiento de una especie de nueva opción política que, llevando las banderas del MAS por encima, no necesita o no depende, digamos así, de Evo Morales para avanzar, ¿no es cierto?, para gobernar y para continuar en esta su ruta, ¿no? Creo que ese es un poco el desafío que Luis Arce se ha planteado y le ha planteado al país, ¿no? Es decir, tenemos una opción distinta, dado que en todo este proceso en general, pues el MAS ha sido casi un partido único y ahora parece desdoblarse, ¿no? Veremos cómo les va, pero efectivamente ese es de alguna manera el elemento más interesante de esto que está sucediendo en el país. ¿Se podría convertir Luis Arce en prisionero de los sectores sociales? No lo sé. Yo creo que si los sectores sociales, los sindicatos, la CSUTCB, los interculturales, la propia COP, tienen, por decir así, dos pretendientes, se podría decir, ¿no? Tanto Evo Morales en un lado y por el otro lado Luis Arce, ¿no? ¿Con quién vas a salir? ¿Por quién te decantas, digamos, para ir al cine, para ir a comer, para ir a cenar? Entonces, en ese momento, las propias organizaciones sociales también se liberan de una especie de lastre del partido único y tienen la opción de deliberar, discutir, debatir y plantear su mejor alternativa, su mejor opción. Creo que también en ese sentido esta crisis del MAS tiene un efecto democratizador en el país, ¿no? ¿Quién lo diría, Gonzalo? El MAS parecía ser, digamos, la carta más autoritaria que se había construido en el país, y sin embargo su crisis abre una serie de puertas y de nuevas ventanas, digamos así, para que la democracia boliviana se siga profundizando. Nuevas ventanas generacionales también, ¿no? Porque han aparecido jóvenes que han empezado ya a responderle a una dictadura, que como ellos le llaman, a un dedazo que se decía de Evo Morales. Y estos jóvenes podían ser la alternativa para el movimiento al socialismo, viendo que también hagan gestión, que trabajen y sean pues lo que la gente quiere, gente intachable para manejar un país. Y seguramente Rafael Archondo y Gonzalo Mendieta ya están preparándose también para empezar una nueva historia de lo que significa este proceso que nos ha tocado Bolivia. Y hablo porque han sacado un libro
Rafael Archondo y Gonzalo Minenta, salir del paso del 66 a la fecha. Estamos hablando de 57 años de historia, y este libro precisamente narra un poco eso, ¿no? Lo que ha significado este proceso. Dice que abarca 3 décadas de la vida nacional, desde el 66, año de Ernesto Che Guevara, llegó a Bolivia, hasta el 97, cuando salieron de prisión los últimos acusados del lanzamiento armado. Cuéntenos un poco, hagamos una reseña de este texto histórico, Rafa, que se ha presentado en Bolivia a principios de este mes. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, el libro que publicamos con Gonzalo Mendieta, efectivamente, como tú dices, abarca un periodo de la historia de Bolivia que estuvo marcado, aunque no de forma dominante, pero sí caracterizado por proyectos que aspiraban a cambiar el país a través de la violencia, ¿no? Es decir, la Revolución Cubana instaló en la mentalidad de muchos latinoamericanos, sobre todo jóvenes, la idea de que no se podían hacer cambios verdaderos si no se caminaba por el camino de la violencia, si no se avanzaba por la senda de la violencia. Y todo lo que no fuera, digamos, violento, todo lo que no tuviera que ver con la aniquilación física del enemigo, parecía simplemente como algo tibio, como una mera reforma, como algo que no tenía, digamos, la profundidad que se requería en ese momento, en el que también el mundo vivió la Guerra Fría, lo cual profundizó indiscutiblemente esta idea, ¿no? Y entonces en Bolivia también se aplicaron estos proyectos, ¿no? Y se aplicaron de primera mano, digamos, es decir, una de las figuras más importantes de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, llegó al país clandestinamente, con la identidad cambiada, con documentación falsa, y se incorporó, digamos así, a un grupo formado por 16 oficiales del ejército cubano y otros una treintena de bolivianos, y desarrollaron lo que fue el foco de Ñancahuazú, ¿no? Entonces, digamos que Bolivia en determinado momento, sobre todo entre el 66 y el 67, vivió la Guerra Fría casi como protagonista de primer rango, podríamos decir, ¿no? En su momento... Entonces el libro comienza a partir de ahí. No, sí. Siga, por favor. Comenzamos el libro a partir de ese momento, consideramos que ahí comienza, digamos, este proceso, ¿no? Y luego analizamos muy bien por qué, por ejemplo, el Che Guevara decidió venir a Bolivia, ¿no? Que sigue siendo uno de los grandes cuestionamientos o uno de los grandes misterios, podemos decir, ¿no? Solamente te adelantaría que, por ejemplo, el Che recién tomó esa decisión a fines de julio del 66. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, 3 meses nada más antes de que el Che finalmente tomara un avión y aterrizara en el aeropuerto del Alto, ¿no? O sea, fue una guerrilla completamente improvisada. Te imaginarás que en 3 meses hay poco que hacer, hay muy poco espacio, muy poco margen para hacer algo eficiente, y la prueba de eso es que la guerrilla no alcanzó ni siquiera a su primer año, ¿no?, de funcionamiento. Fue aniquilada de forma relativamente rápida por el ejército boliviano, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que están ahí. El libro tiene un elemento central también, que es la defensa, podría decirte yo, del Partido Comunista de Bolivia, ¿no? El Partido Comunista de Bolivia fue acusado en 1968 por el propio Fidel Castro de haber traicionado al Che. En el libro Salir del Paso nosotros afirmamos lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo contrario? Que en realidad la traición y el engaño vinieron del gobierno cubano. Bueno. Y no así del lado del Partido Comunista. Entonces, de alguna manera el libro, para quienes quieran leerlo con cierta precaución, es un libro que reivindica al Partido Comunista, que reivindica a su principal dirigente de ese momento, Mario Monge Molina, a quien Gonzalo Mendieta le hizo una entrevista hace 10 años en Moscú, y que esa entrevista por primera vez aparece en un texto impreso, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el arranque de Salir del Paso, Gonzalo. Qué bueno, qué bueno. Y después tenemos otra década también. Pero recordaba cuando usted nos decía, Rafa, el Che Guevara, ¿se equivocó el Che Guevara en llegar a Bolivia? ¿No estaba el camino listo? Porque también tuvo un impacto importante en la juventud y en ciertos sectores sociales, porque en ese tiempo había una moda, ¿no? Las viñetas, las poleras, todo el mundo quería decir Che, la palabra Che estaba de moda, Che, en los 70s, ¿no? Llegó a calar, la universidad se socializó totalmente, no hubo otra opción más que la izquierda, y los jóvenes en su momento
todos estaban con una mirada ideológica muy romántica de un libertaria socialista que caló hasta ahora, que queda justamente esa mirada. ¿Se equivocó el Che llegar a Bolivia? Se equivocó, Gonzalo, porque además no tomó en cuenta lo que él mismo había escrito, ¿no? Él escribió el 64 que si las posibilidades de lucha democrática, de lucha cívica en un país no se hubiesen agotado, entonces no correspondía hacer una guerrilla. Es decir, las guerrillas, según el propio Che Guevara en su texto Guerra de Guerrillas, un método, solo debían organizarse cuando hubiera la percepción en general en la población de que el gobierno al que se quería derrocar era un gobierno autoritario, despótico, tiránico, cruel, ¿no es cierto? Eso decía el Che, y decía que si hubiera todavía, así sea fraudulenta, la posibilidad de llegar al poder mediante una elección, no había que hacer guerrillas. Sin embargo, el Che Guevara llega en 1966 a Bolivia, se acababan de realizar en julio las elecciones, que Barrientos gana por más del 60% de los votos. El propio Partido Comunista había participado en esas elecciones y había conseguido un 3% de la votación. El propio Inti Peredo, que fue luego jefe del ELN, había sido candidato a diputado, Gonzalo, el 66. Entonces el Che llega a un país donde imperaba la democracia, donde se acababa, digamos, hace unos años de aplicar la reforma agraria, donde estaba funcionando el pacto militar campesino, que era un acuerdo entre los sindicatos campesinos y las Fuerzas Armadas, donde había un líder que hablaba quechua, ¿no? Y que se dirigía de manera directa a los campesinos en ese idioma como no había ocurrido antes en la historia. Y entonces yo creo que se equivocó porque no siguió sus propios consejos, ¿no? Y de alguna manera también en el libro recuperamos los vaivenes, ¿no? Porque el Che en septiembre no quería llegar a Ñancahuazú, quería llegar al Alto Beni, incluso instruyó la compra de una finca ahí en Palos Blancos, donde quizás hubiera obtenido, no sé, mayor respaldo, no lo sé, pero luego finalmente los vaivenes, las discusiones, las controversias internas lo terminaron llevando a Ñancahuazú, con el agravante, Gonzalo, que nadie de los miembros de esa guerrilla conocía el terreno. Llegaban por primera vez a ese lugar, no habían explorado nada, no tenían contactos con la población. Y el propio Che Guevara, en enero del 67, se incursiona en una larga marcha para explorar Ñancahuazú, ¿no? Algo que debía haberse hecho antes. Él lo hace, digamos así, en enero, cuando todavía nadie sabía que él estaba en Bolivia, y durante 50 días, Gonzalo, el Che Guevara descubre que Ñancahuazú era el peor lugar para llevar adelante una guerrilla. Las razones muy simples: tiempo de lluvias, todo se inundaba, los ríos se hacían intransitables. En esa marcha, 2 de sus combatientes se ahogan porque no pueden atravesar la corriente del Río Grande. Y además el terreno no solamente está atravesado por el agua, sino también por una cantidad enorme de accidentes geográficos que hacen imposible avanzar en una o en otra dirección. Todo está lleno de obstáculos y todo tiene que ser cortado a machete para poder avanzar. Muchas veces están días cortando a machete un sendero y se tropiezan con una pared de roca, digamos así, y tienen que regresar, ¿no? Entonces el Che Guevara descubrió entre enero y febrero del 67 que ese era un lugar inconveniente para una lucha armada como la que él quiso emprender. La siguiente etapa dura, revolucionaria también, armada, es la de Felipe Quispe, el Maico. Antes, Gonzalo, nosotros abordamos el foco guerrillero de Teoponte. Teoponte, claro. Que fue aún más desastroso. Estaba el hermano Jaime Paz. Estaba el hermano de Jaime Paz, Néstor Paz Zamora, estaba Benjo Cruz, estaban los hermanos Quiroga Bonadona, que dirigían la Confederación Universitaria Boliviana, una cantidad de más o menos 60 combatientes, la mayoría de ellos murieron, le hicieron solo 4 bajas al ejército, y fue un desastre aún mayor que el de Ñancahuazú, duró mucho menos, y fue realmente un momento muy doloroso. Sin alimentos, abandonados. Prácticamente, lo que tú mencionas, Néstor Paz Zamora murió de inanición, exacto, no combatiendo, casi nunca combatieron. Lo que hizo el ejército es cercar la zona y esperar que ellos vayan saliendo, motivados por el hambre, motivados por la fatiga.
y entonces se convirtió en una marcha absurda que no tenía ningún sentido estratégico ni militar, ¿no? Lo que hay que decir que en el libro está, y que tampoco es un dato nuevo, pero lo subrayamos mucho, es que los cubanos ya no apoyaron Teoponte, ¿no? Por supuesto apoyaron Ñancahuazú, estaba el Che, estaban 16 cubanos. En Teoponte los cubanos dicen, aquí no participamos, y de alguna manera dejan colgado al Ejército de Liberación Nacional en las puertas de Teoponte. Lo estaban apoyando, pero súbitamente suspenden esa ayuda. ¿Por qué la suspenden? Porque llega al gobierno de Bolivia el general Alfredo Obando Candia. Y tú recordarás, Obando lo que hace desde que entra al gobierno es nacionalizar la empresa de petróleo Gulf Company, que explotaba unos pozos en Bolivia. Y entonces resulta realmente absurdo que se organice una guerrilla contra un gobierno nacionalista que había tomado esa medida, ¿no? Y cuyo ministro de Minas y Petróleo era nada menos ni nada más que Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, hacerle una guerrilla a Quiroga Santa Cruz y a Obando resultaba absurdo, a pesar de lo cual el ELN no se detiene y prosigue con su proyecto. Otro error, ¿no? Otro error histórico que se da. Por supuesto, o sea, nadie entendía por qué, ¿no? Quizás contra Barrientos, que hizo la masacre de San Juan, ok, ¿no? Pero contra Obando eso ya no tenía sentido. Y está demostrado en el libro que Obando y Fidel Castro se escriben notas, se cartean, digamos así. Y que Obando le dice, no apoyes por favor a ninguna guerrilla, ¿no? Nos estás revelando todo el libro y está apasionante lo que nos estás contando. Este libro hay que leerlo. Yo creo que sí. Yo espero que sí. Nos estás contando una historia realmente apasionante y que muchos lo han vivido. Hay mucha gente que vive y que ha sentido eso y va a poder corroborar la realidad o algunos errores que podían encontrarse de acuerdo a la percepción que uno tiene. Hay que leerlo para ver lo que ha ocurrido. Y finalmente tenemos la última etapa, ¿no? Sí, rápidamente, abarcamos lo que fue la comisión Néstor Paz Zamora. Acabamos de mencionar a Néstor Paz Zamora. Bueno, sabemos que en los 90 hubo un grupo que en realidad se llamaba Ejército Patriótico de Liberación Nacional, el EPLN, cuya manifestación pública más conocida es la CNPZ, ¿no? Y entonces todos recordamos, porque ya formó parte de nuestra vida, de nuestra experiencia vital, la toma de la casa del Abdón Saavedra, el secuestro de Jorge Lonsdale, en fin. Ahí incorporamos a 2 personas más que cuentan su historia, miembros del grupo, uno de ellos dentro de la casa, que nos contó un poco algunos entretelones, digamos, de la construcción de la Comisión Néstor Paz Zamora. Hacemos una semblanza de Miguel Notufter, que fue básicamente su líder. Y luego también abarcamos con Gonzalo Mendieta la experiencia del ejército guerrillero Tupac Katari, la forma en que ideológicamente se fue formando, el aporte que hizo Felipe Quispe, que indudablemente fue el líder principal, y los debates en general entre el EGTK que estaban haciendo y la izquierda, en ese momento, la izquierda legal, la izquierda electoral, digamos así. Hemos rastreado los primeros textos de Álvaro García Linera para entender qué es lo que él planteaba en aquellos años, cuando era muy muy joven y acababa de llegar también de México. Entonces también hacemos un balance, digamos así, de esa experiencia, y consideramos, Gonzalo, que el EGTK, a diferencia del ELN, que es lo que estábamos conversando contigo, sí hizo el esfuerzo, por lo menos, ¿no? El esfuerzo de relacionar efectivamente lo que es la idea de la lucha armada con la realidad boliviana, con la realidad de los pueblos indígenas, con el aymara, con el quechua. O sea, decimos, Felipe Quispe le puso poncho a la guerrilla, aunque igualmente fracasó igual que el Che. Todas estas son, digamos, experiencias fallidas. Pero de alguna manera, incluso en esos caídas, en esos tropiezos que tuvieron, también se pueden sacar conclusiones interesantes. Apasionante la historia. Y José nos dice la historia de la historia. Fernando Torrico desde el Japón nos dice, ¿se puede conseguir el libro de forma digital? ¿Dónde? Todavía no. Hay que decirle que todavía acaba de salir en papel, ¿no? Está en todas las librerías ya. La empresa o la editorial es Plural. Pero sin duda alguna, cuando el proceso de vender los libros físicos se concluya, sacaremos probablemente una edición digital, ¿no? ¿Cuánto cuesta el libro? Tendrá que ver algún amigo que escanee todo lo que está en Bolivia. Me preguntan, ¿cuánto cuesta el libro?
100 bolivianos. 100 bolivianos, muy bien, y accesible. Esto es leer tan importante, conocer la historia, estos detalles de la participación de ustedes también, estas entrevistas únicas que ahora se están imprimiendo ya en este libro. Rafael, le agradezco mucho su tiempo, esta mirada que nos da y este aporte que le da a la historia, y esto que va a ser motivo de consulta de estudiantes, profesionales e historiadores sobre esto que ustedes cuentan, esto que es salir del paso. Gracias, Rafael, por este contacto. Lo volvemos a contactar y vamos a tener que molestarlo más periódicamente. Estamos después de mucho tiempo conversando con Rafael Archondo. Muchas gracias, Rafa, por su participación y felicidades por el libro. Gracias, Gonzalo, un abrazo a toda tu audiencia y seguiremos en contacto, efectivamente. Muchísimas gracias.